Muy buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 15 del libro de cómo programar en Java por Dater. En este ejemplo vamos a ver cómo usar estructuras de control. ¿Qué es una estructura de control? Una estructura de control es un tipo de estructura que ya se las adelanto, es el if, que nos permite decidir qué hacer. O sea que teniendo un conjunto de datos, yo puedo decidir qué hace mi programa. Por ejemplo, si mi conjunto de datos es el nombre de una persona y dónde vive, yo según dónde vive le puedo hacer tal cosa o tal otra, o le puedo asignar una casa en tal ciudad o en tal otra. Entonces para esto sirve el if. Para representar esto, vamos a hacer una clase que se llama estudiante, que va a tener una variable de instancia llamada string, llamada nombre, de tipo string, y vamos a tener otra variable, pero esta va a ser de tipo double y se va a llamar promedio. Entonces, bueno, como ya vimos en ejemplos anteriores, hay que hacerle los getter y los setter a estas variables. Entonces primero hagamos los getters y después hacemos los setters. Ahí estamos. Entonces para hacer los getters ya vimos que era public, esta no es void porque sí que queremos devolver algo. Entonces public string, por ejemplo, get nombre. No, ahí está. Y ponemos return nombre. Y para el promedio ponemos public double get promedio. Y ponemos return promedio. Y ahora hacemos los setters. Vimos que los setters también eran public void, porque no queremos que la función devuelva nada. Entonces set nombre string nombre. No, ahí está. Entonces this punto nombre igual a nombre. Si se acuerdan, ponemos el this punto porque como la variable local de set nombre se llama nombre y mi variable de instancia también se llama nombre, pongo this punto para hacer referencia a esta instancia. Y bueno, hacemos un public void set promedio. Ahora para el promedio vamos a usar el if, pero vamos a usar dos ifs. Entonces yo quiero que únicamente se puedan cargar promedios que sean mayores a 0 y menores o iguales a 100. Es decir, que es una escala del 0 al 100, como en la mayoría de las escuelas. Entonces, if, vimos que la estructura de control es el if promedio mayor a 0. Si tienen más dudas sobre this.promedio, no, promedio, está bien. Promedio. Y vimos en el Java Tour que podemos poner llaves o podemos no poner llaves, pero si no ponemos llaves, la única instrucción que va a estar dentro de este if va a ser la que esté acá abajo. Así que por el momento pongamos llave, ya después vemos si le quitamos o no. Y yo después lo que puedo hacer acá es poner, por ejemplo, this.promedio igual promedio. Pero el tema es que acá cualquiera que tenga, o sea, cualquier promedio mayor a 0 es válido. O sea que yo puedo poner un promedio de 10 millones. Y eso no está bien, queremos que sea únicamente hasta el 100. Entonces yo lo que puedo hacer es poner un if anidado. ¿Qué es un if anidado? Es un if adentro de otro. Entonces, promedio menor igual a 100. Y podemos poner esto acá.
Y ahora sí, para que entre a este if, primero tiene que cumplirse este if. O sea que si el promedio no es mayor a 0, ni siquiera comprueba que sea menor o igual a 100. Bueno, esto es un if anidado. Entonces ponemos... Esto es un if anidado. Vimos lo del tema de las llaves. Como abajo del if solamente hay una sola línea, mira, adentro de este if, como adentro del if hay una sola línea, que es esta, podemos quitarle las llaves. Pero si ponemos otra instrucción acá, como puede ser la de system.out.println, hola mundo, vemos que si yo lo guardo para que me acomode todo el programa, este system.out no se pone acá, se pone acá, porque únicamente esta instrucción está dentro de este if. Y bueno, también podemos sacarle estas llaves, porque la única instrucción que está abajo de este if es el otro if. Y a su vez, adentro de este if, la única instrucción que está abajo es este if. Por eso es que podemos hacer esto. Y ahora, por ejemplo, podemos crear otros métodos que, por ejemplo, sea para obtener la calificación en el sistema de los Estados Unidos, que es con la A, la B, la C, la D y la F, creo que era. A ver cómo era que nos sugiere acá. Sí, A, B, C, D, F. Entonces, hacemos un método que se llame public. Podemos poner string o char. En este caso pone string. Digo char porque como es un solo carácter, el char también está bien, pero bueno, pongamos string. Obtener calificación. Acá lo que vamos a usar son if else. If else. Entonces, si promedio es, a ver cómo nos sugiere acá, empieza por la A. Bueno, si promedio es mayor o igual a 90, entonces return A. Ahora, else, el else significa si esto es falso, entonces hace esto otro. Yo acá podría poner return B. Y vemos que no nos tira ningún error. Es decir, que si promedio no es mayor o igual a 90, entra acá. Ahora lo que podemos hacer es un else if. Vamos a poner acá else if. Es decir que si esto no se cumple, entra acá. Y a su vez, si esto tampoco se cumple, que promedio sea mayor o igual a 80, entonces que haga esto. O sea que se va pasando se va pasando de paso a paso hasta que en alguno entra. Entonces, la C es únicamente para promedios mayores o iguales a 70. Entonces, hacemos un else if. Promedio mayor o igual a 70. Return C. Ahí está. Y la D es para mayor o igual a 60. Ya por último la F, no ponemos un if, porque como el else es el último elemento, es la última calificación posible, no hace falta, porque si no entró en ninguna de las, si no cumple ninguna de estas condiciones, es que ya es sí o sí una F, por eso no hace falta chequear nada. Entonces, bueno, con este método tenemos muchos else if, else if, else if, else.
Esto es muy útil. Bueno, también lo podemos hacer con las llaves, pero como era una sola línea no pasa nada. Ah, en los comentarios ven que acá está separado, pero no pasa nada. Porque el comentario después el compilador lo saca. Así que no pasa nada. Y bueno, hagamos el constructor. Constructor. El constructor vimos que era public, el nombre de la clase, estudiante, y entre paréntesis los parámetros. Yo quiero que para ser un estudiante tengas que poner el nombre y un promedio. Entonces vimos que con los setters ya podemos directamente poner acá set nombre, nombre, set promedio, promedio. Acá en el libro nos sugiere que pongamos this nombre igual a nombre, que es como tenemos en el setter de nombre, y poner todo esto que es como lo tenemos en el setter de promedio. Yo esto no lo recomiendo porque si ya lo tenemos en el setter de promedio, ¿para qué lo vamos a copiar de nuevo? Nos queda un código más largo y si el día de mañana decidimos cambiar esto, también tenemos que cambiarlo acá. Y si no nos acordamos, el programa definitivamente nos va a andar mal. Obviamente que con un ejemplo simple como este no pasa nada. Pero cuando los ejemplos se vayan a complejizar muchísimo más, va a ser muy importante y nos va a simplificar mucho cumplir con estas reglitas. Muy bien, esto fue el ejemplo número 15. Que en este ejemplo, repasando, vimos if anidados, que por cierto aquí también pueden haber else if y todas estas cosas. No está limitado por nada. Y vimos else if, else if, else if, else if, else. Ya nos veremos en el próximo tutorial en donde estaremos probando esta clase.